¿De qué vamos a conversar hoy? Sí. Buenos días, maestro. Dice Silvia Alicia Aguirre. Maestro, ¿es verdad que retornamos 6 veces como mujer y 6 como hombre? Le agradezco su enseñanza. Bueno, el universo se mueve de manera septenaria. Podría uno hablar de 7 veces. Sin embargo, pienso que eso funciona y no quiere decir que sea exactamente así, porque hay muchas versiones esotéricas que hablan de cómo son las cosas exactamente. Pero esto es como con los científicos, los religiosos, los filósofos. Sí, hay un porcentaje de posibilidades de que sean las cosas de determinada manera, por lógica. Pero piensen, si hablamos de evolución, de hecho todo evoluciona. Muchas gracias. Si hablamos de partículas del cosmos, que a través de la presencia humana viven experiencia, ¿no? A través del ego humano viven experiencia. Y esas partículas tienen la capacidad, eso es muy real, porque eso sucede y se puede comprobar, de almacenar las experiencias, o sea, la evolución. Todo lo que se va viviendo, porque eso te sirve para hacerlo mejor después y así todo se perfecciona en un universo que se está expandiendo en todas partes, ¿no? Todas partes que nosotros alcanzamos a ver, que conocemos. Y entonces, cuando hablamos de los ciclos de la vida, ¿qué necesita para perfeccionarse ese ser humano en el próximo ciclo de vida? Ese ser, porque la parte humana la dejamos en el ciclo de vida anterior y vamos a tener un nuevo envase, ¿no? Pero ese nuevo envase va a ser de acuerdo a las necesidades de esas partículas. ¿Qué necesitan aprender? Necesitan aprender de la pobreza para poder apreciar lo que es realmente el dinero. Necesitan aprender del dinero para apreciar cómo vivir de esa manera. Necesitan ser doctores, necesitan ser mujeres, hombres. La lógica dice que de acuerdo a la necesidad de esa alma. Pero también hay otras cosas que se decían, ¿sí? Que bueno, a medida que se evoluciona, se llega un momento en que para lograr la iluminación, bueno, había que ser hombre. No pienso que sea así, por más que lo hayan dicho grandes seres humanos. No tiene ninguna lógica. Un alma que evoluciona, ¿sí? Sea mujer o sea hombre, tiene las mismas posibilidades de iluminación que cualquier ser humano. De hecho, siempre estamos iluminados, porque hablamos de seres. Y el ser, ¿qué género tiene? Esto es un vehículo. ¿Cuál es el problema que tenemos tanto que complicamos nuestra vida con la sexualidad? Todo el tiempo, ¿sí? Que si eres mujer, hombre, intermedio, algo parecido. Todo el tiempo lo complicamos, estamos viviendo experiencias. Es un vehículo. Y esas experiencias le sirven al ser para ir evolucionando y creciendo. Así que, en ciertas cosas, ¿qué pasaría con un hombre que no maneja bien su energía en un ciclo de vida, que la dilapida, que no solo la dilapida, sino que además deja regados por ahí hijos que no mantiene, que no se hace responsable, pero no solo económicamente, no les da el amor de padre como hombre? ¿Qué sucede con ese hombre? ¿Cómo debería nacer? Yo lo pondría como mujer y vivir la misma experiencia, ¿sí? De mujer, ¿sí? Que no puede criar a sus hijos acompañado por un caballero, y un caballero le va a hacer lo mismo, que no es un caballero, por eso lo hace, ¿no? Y entonces aprende. O bueno, o de repente hay muchas situaciones que se dan con las tendencias sexuales. ¿Qué necesitas aprender? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué necesitamos aprender? Pero
Pienso que no es exactamente así. Aunque el universo se mueve de manera septenaria, podríamos hablar de 7. Por eso 6 veces y cambias en la 7ª vez. Todo es posible. Todo es posible. Pero de acuerdo a la necesidad. ¿Qué experiencia necesita vivir esas partículas, ¿no? En un nuevo ciclo de vida? ¿Qué más? Además de que está tomando sol rico, Gerardo está justo donde entra el sol. Entonces también tendríamos que cambiar algunas partes de la ceremonia, porque también habla de hombre, porque no dice yo te bendigo hija, cuando llega a una parte dice hijo, entonces ahí está diferenciando. Claro, lo que pasa es que se le dice hijo, pero en el sentido del ser. Se saluda al ser. Podría decir yo te bendigo ser, pero se le dice porque el ser no es la ser, es el ser. Si fuera la ser, le tendríamos que decir hija a hombres y mujeres. Gatpa, ¿no? Es por eso, nada más. Es un detalle del lenguaje, pero en otros idiomas no tenemos ese problema. No tenemos ese problema. En inglés no hay ese problema. Ninguno. Bueno, sí lo hay porque ¿cómo se dice? Hijo e hija. ¿Cómo se dice? Hija, daughter. My daughter, My son. Pero el artículo no funciona de la misma manera, ¿no? Es por eso. Bueno, puede ser que no te conformes, eso está bien. Sí, porque se ve la diferencia, ¿no? Hijo, hija, y después llega una mujer. Sí. Hijo, entonces ahí hay una diferencia y se está diciendo hijo no. Sí, pero es por este asunto del lenguaje, nada más. Pero se saluda al ser y el ser no tiene género. Bueno, por lo menos así lo vemos, ¿no? No tiene género. Sí. Es un buen detalle el que comentas. Pero todo eso es porque en la conciencia de Gatpa, que se puede tener la conciencia de Gatpa cualquier persona, no solo los que son reconocidos como Gatpa. Eso se le ve en sus frutos, en sus acciones. Hay iniciados en muchas partes del mundo que no están en una orden, ¿no? Haciendo un trabajo. El detalle que en esa conciencia se entra a ese círculo de su propia conciencia, pero empieza a conectarse el Gatpa con su propio ser. Ya es un ser humano que a través de los años ha logrado conectarse con su interior, con su propia alma. Con su propia alma. Ayer le decía a una hermana que no estaba bien, entonces digo, la conozco, aunque la he visto 2 veces, 3 veces, pero la conozco, la he visto. Tiene un potencial enorme. Digo, mira hacia adentro, todo lo que traes. Pero cuando uno dice, ¿qué miro hacia adentro? ¿Cómo doblo los ojos? ¿No? Es una manera de decir, porque se le nota un potencial, se le nota ahí un alma con experiencia, pero ella misma no la conoce, no se conoce, porque estás en la superficie, estás en las cosas superficiales y te olvidas realmente de ti mismo. Estás con todo lo que es el vehículo, ¿no? El ego. Y no es que eso esté mal, pero el ego tiene que ser un vehículo del ser, ¿sí? Al servicio del ser, no al revés. Y entonces empezar a dedicarle tiempo al interior es muy importante para cualquier ser humano, a cualquier edad. Ojalá empezaran más temprano las personas. Pero bueno, generalmente se empieza ya de grande, ¿no? Mucha gente dice, se pone a ver esta historia, a ver, ¿existirá Dios? ¿No existe? ¿Qué propósito? Cuando se va acercando al cajón, ¿no? Y a medida que se acerca al cajón, más espiritual trata de volverse. Algunos, ¿no? No todos, ¿no?
no todos, pero algunos tienen. ¿Por qué? ¿Y qué pasará después? Mientras tanto vivió su vida completamente olvidado de sí mismo, solo en la superficie. Entonces digo, mira hacia adentro. Mira hacia adentro. ¿Qué eres como ser? ¿Qué eres como alma? Ayer conversábamos con la Gurú Lucy, entonces de repente compartimos y fue muy hermoso lo que compartimos. Bueno, para mí fue muy hermoso, porque es como verme a mí mismo en una versión femenina y para ella es lo mismo. Entonces estamos unidos en el ser y no hay sexo. No hay sexo. Pero sí es un problema las palabras. Por eso no se usa hombre. No estoy hablando de hombre. Por eso decimos en la oración universal, seres humanos, no decimos hombre. Pero antes, la palabra hombre era para la especie humana, para el Homo sapiens. No era para el macho, ¿sí? O la hembra. No. Para el hombre se le dice hombre, ese es el problema. Terminó el concepto de una manera inadecuada, entonces hay que cambiar ciertas cosas, seres humanos. Por eso, y costó años cambiar la palabra hombre por seres humanos. Todas las enseñanzas, cuando se refieren al hombre, se refieren a toda la especie, hombres y mujeres. No se refieren al hombre como el macho de la especie, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir mejorando este asunto de la comunicación. Tienes razón, ahí hay un detalle. Sí. Eso pasa también, este problema del lenguaje. El problema del lenguaje. Pasa también, por ejemplo, con algunos animales. Por ejemplo, cuando hablamos de la cebra, pues igual pasa para macho o hembra, se dice la cebra. O la ballena también. No, es cebra también, aunque sea macho. Entonces ahí se ve esa... Bueno, pero para Gerardo va a ser el cebro y se acabó. Sí. Estuviste muy bien, pero bueno, tampoco hay que ponerlo demasiado en evidencia, ¿no? Sí. El balleno. Sí. Pero hay muchas palabras que de repente se pueden decir de las dos maneras, ¿no? Con un artículo masculino, pax, que te vaya muy bien, masculino y femenino, ¿no? Hay que aprender, no es tan fácil el lenguaje, no es tan fácil, inclusive observen el lenguaje que tenemos los seres humanos. Yo me miro a mí mismo, o trato, ¿no?, de verme a mí mismo. ¿Cómo duermes? Ya eso dice algo. ¿Sí? Si es una pareja, ¿cómo duerme? Ya dice algo del estado de la pareja. No solo es el lenguaje hablado. ¿Qué te dice el cuerpo? Lo que está hablando, ¿lo siente, lo piensa? ¿O las palabras dicen una cosa y el cuerpo otra? Así que este asunto de comunicarse, bueno, no es tan fácil. Incluso, ¿cómo vamos a ir cambiando todo lo que nosotros en la iniciación, por lo menos en esta orden del Acuario, bueno, llamamos espiritualidad? Cuando la espiritualidad se usó muchas veces como sinónimo de religión. Y entonces ahí tenemos muchas cosas que ir cambiando del lenguaje que usamos. Sí, hay que ir afinando. Llegará un momento en que tal vez no se diga hijo, ni tampoco hija, sino ser. Pero todos somos el ser. Ese es el asunto. Cada quien cumple una función. Claro, y entonces incluso no saludas a la persona. Saludas al ser. Porque se supone que el Gatpa logró en cierto momento, aunque de repente se le olvide, pero logró simplemente un estado de conciencia de ser, y se lo aseguro que es cierto. Te pasa de repente que te conectas a otro nivel. Bueno, y después puede haber malos momentos, la vida cotidiana, las situaciones te absorben y entonces cambian las cosas.
pero puedes recuperar otra vez esa conciencia, ¿no? De algo más profundo. Hasta Buda era un brahmin y de repente tuvo un tiempo en que perdió la conciencia de Buda. No es que lo había realizado al Buda. Al Buda lo realizó, cuentan, ¿sí? Luego que se había ido su maestro, lo realizó de la meditación al atardecer, siguió meditando hasta el amanecer y ahí realizó el Buda. Porque se dijo a sí mismo, no dejo de meditar hasta que encuentre, ¿sí?, ese estado de conciencia de unidad. Y lo logró. Y lo logró. Pero entonces ya cuando estás en un estado ya conectado, ¿sí?, ¿dónde está la diferencia? En ninguna parte. ¿Dónde está la diferencia? En ninguna parte, porque uno se ve a sí mismo en el otro. Es el mismo ser. Es el mismo. Es el mismo ser viviendo experiencias diferentes en cada ser humano. Se lo aseguro que es el mismo ser. Por eso cuando sufre un ser humano, también sufre mi ser. Cuando un ser humano se eleva, también se eleva mi ser. Pero no lo vemos de esa manera todavía. Iremos poco a poco. Un niño se muere de hambre, todos estamos sufriendo ese niño que se está muriendo de hambre. Todos. Y poco a poco tenemos que conectarnos con toda la humanidad, cada ser humano, ser individuos y a la vez tener una conciencia colectiva, una conciencia de todos. No hablo de ser masa. Ser masa no nos ayuda a crecer porque hacemos lo que nos dicen. Eso es religión. Haces lo que te dicen. Vas por un camino que te indican, te señalan. No. En iniciación eliges tu camino. Eliges tu camino. Sigues siendo un individuo, pero nunca dejas de estar conectado a la humanidad, cada vez más conectado a la humanidad, manteniendo tu individualidad. Puedes vivir la experiencia de conciencia de unidad y seguir siendo individuo, ¿no? Sí. Alejandro Mesa dice: buenos días a todos, gracias siempre, maestro. ¿Quién propuso cambiar el concepto hombre por el de seres humanos? Las damas especialmente, y algunos hombres, pero las damas especialmente. Y eso lo apoyó mucho el maestro Marcelli. A mí me alegró porque cuando hablamos de seres humanos, hablamos de algo mucho más completo. Cuando decimos la palabra hombre o mujer, hablamos mucho de lo humano, pero seres, es que somos seres humanos, seres en lo animal, seres en lo vegetal, seres en todas partes. Si pueden apagar esa luz que no sé para qué está prendida. Gracias. Así que en ese sentido, sí, fue una lucha, inclusive se hablaba, no se puede cambiar ni un ápice del ceremonial o de alguna oración. Se fueron cambiando muchas cosas. Incluso el maestro Estrada le agregó partes al ceremonial para los días domingos y fechas iniciáticas. Sí. ¿Cuántas órdenes hay, dice Alejandro Reza, que seguimos al maestro de la Ferrer? Hay muchas, hay varias. Bueno, que están haciendo un trabajo interesante. Por lo menos lo he visto como un trabajo interesante. Habrá 5 más o menos. Bueno, las principales tal vez, las que tienen mayor número de miembros, son solo 2, pero sí hay 4 o 5 que ahí están haciendo un trabajo y un trabajo constructivo. Pero también hay muchos seres humanos que están armando sus propias órdenes. Muchos, ¿no? No sé si está bien o está mal, no estoy criticando. Inclusive un par de veces
me han invitado a cónclaves, ¿no? Por ejemplo, de Satarjat. Le digo, bueno, ¿para qué me invitan? Yo no soy Satarjat, ¿no? Y ellos, bueno, se juntan. No sé qué orden es, pero de todas maneras, bueno, si están haciendo un trabajo, va bien, un trabajo de desarrollo de la conciencia. El maestro vino para el mundo, no vino solo para la orden del Acuario. Lo que pasa es que tiene sus ventajas el hecho de estar en la orden del Acuarios, en la fundación también, por supuesto. ¿Por qué? Pero de repente hay todo un aprendizaje en las cámaras, hay todo un aprendizaje de labio-oído a través de la relación maestros-discípulos, y eso es una gran ventaja. No solo es la lectura de los libros y seguir la enseñanza de los libros. Es una gran ventaja ese trabajo, realmente es extraordinario lo que encuentras en una cámara. Extraordinario. Y entonces eso, bueno, no lo tienen todas las órdenes, ¿no? De hecho, cámaras reales, construidas, ¿sí? Observen cómo están las cosas. En ese sentido tampoco tenemos que andar compitiendo. Si alguien está haciendo un esfuerzo noble por los demás, no solo por sí mismo, desarrollar su propia conciencia y la conciencia de los demás, y le brinda a la gente herramientas para que crezcan, está haciendo un buen trabajo, el trabajo del maestre, esté en la orden que esté. ¿Qué más? Sí. Recuerdo que el maestro Laferrière en el lugar budista menciona que en la vida nada es nuevo, que solo son experiencias que se van repitiendo, y me recordó lo que usted comentaba hace un momento. A ello se refiere, que solo estamos repitiendo experiencias de otras vidas, otras almas vuelven a repetir una misma experiencia, así lo entiendo, ¿no? Pero cada una lo va viviendo de diferente manera. Sí, lo que sucede es que repites una experiencia cuando aún no aprendiste de esa experiencia. Eso lo explica Jung, porque lo vio en todos sus pacientes y en el estudio de la mente, cómo había seres humanos que les tocaban siempre una misma experiencia hasta que aprendían, y luego ya no volvía a aparecer la misma experiencia en sus vidas. Entonces dijo, pero qué interesante, cómo se atrae esa experiencia, vivir eso, hasta que aprendió y ya no se repite. Pax. Así que piensen que la lógica es que también lo que ya hemos vivido, bueno, es muy fácil de vivir, entonces eso ya lo traemos hecho. Lo que hay que hacer es vivir experiencias nuevas, lo que no tenemos hecho, lo que nos falta para perfeccionarnos y seguir avanzando, pero no es comparando con los demás. Sí, cada alma necesita vivir su propia experiencia, por eso no hay competencia. No hay competencia. Incluso cuando habla uno de un alma evolucionada, un alma con mucha experiencia, un Mahatma, en realidad las almas viejas lo que hacen es ayudar a las almas más nuevas. Simple, como un padre ayuda a criar a su hijo, pero su hijo no es menos, simplemente está creciendo, está viviendo experiencias que ya el padre y la madre ya pasaron. Y entonces eso es un maestro, un padre espiritual o una madre espiritual, ¿no? ¿Sí? Así es de simple. Entonces es una cuestión de ayuda, no de competencia. Dice, yo soy el alma más grande. No tiene ningún sentido eso. Seguramente todos tenemos algún tipo de experiencia y otras que no tenemos, si no, no estaríamos iniciados, estaríamos terminados. Si ya estamos terminados, ya somos un Cristo, un Buda, un Quetzalcóatl, entonces ya no volvemos a reencarnar, porque ya vivimos todo lo que necesitamos en este mundo y continuamos la vida, ¿no? Por eso hay que disfrutar cada instante como único, porque no se repite. No se repite. Sí, hoy, por ejemplo, pensaba en eso.
no lo quise expresar cuando terminé, se me cruzó eso. Qué interesante lo que me pasa. Cada día vengo de determinada manera, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Ayer fue un día bueno, productivo, me gustó mucho que de repente logramos ya tenemos un cuarto nuevo y el cuarto de sábanas ya se empezó a usar, se inauguró. Bueno, no lo inauguramos, no vamos a inaugurar un cuarto de sábanas. Tendríamos que inaugurar cada obra toda la semana porque siempre se hace algo nuevo en el ashram. Pero de repente me quedé contento, pero vengo aquí, ¿sí? Y bueno, pasan otras cosas y entonces vienes aquí y todos los días es nuevo el ceremonial para mí, como si fuera otra persona. Es algo interesante eso, ¿saben? Te observas y no eres el mismo que ayer ni todos los miles de días anteriores. No. Y entonces las mismas palabras saben diferente, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué estabas pensando, Ana? Trinidad Pérez. Buenos días, querido maestro. Entonces, si antes los cristianos decían, polvo eres y en polvo te convertirás, ahora deberíamos decir, saber o conciencia eres y en conciencia te convertirás. Podría ser. Luz somos y a la luz volvemos. Sí, hay muchas maneras de decir lo mismo. De cualquier manera, cuando hablamos de polvo, hablamos de partículas infinitamente pequeñas, ¿no? Y volveremos a ser partículas infinitamente pequeñas. ¿Sí? Partículas somos y a las partículas volvemos. Bueno, pero todo eso de polvo somos y al polvo volvemos tiene un sentido profundo. Esa frase la usamos mucho tiempo. Entonces causa un efecto, pero se puede decir diferente. En cierto momento, bueno, cada gurú irá viendo eso, hay que estudiarlo para ver de cambiar ciertas cosas, pero con sentido, ¿no? Lo que sea necesario, como hicimos con la palabra hombre, en lugar de hombres, seres humanos. Y eso encaja, ¿no? Muy bien. Y entonces iremos cambiando, hay que ir cambiando algunas cosas, sin ninguna duda tenemos que renovarnos. Jessica Ponce, ¿cómo llegar a conectar con mi ser y no ser engañada por el ego? Bueno, ese es el problema que tenemos todos. Todos. Por eso, bueno, para ser gurú necesitas ser discípulo. Pero resulta ser que para ser para mí un buen gurú, necesitas seguir siendo discípulo. Porque si tienes a alguien afuera que te ayuda a ver si tu ego te engaña, si algo sucede, eso es una gran ventaja. Por eso es importante seguir siendo discípulo. Entonces, más que gurú, somos discípulos, todos somos discípulos. Aprender a ser discípulo de un maestro vivo es muy importante para cualquier ser humano que quiera que su ego no lo engañe. Bueno, hay gente que dice, bueno, yo no quiero tener un maestro. Puede ir a un psicólogo, puede ir a un terapeuta, puede usar su amigo, decir, tu amigo, quiero que seas mi maestro. Tu amigo, entonces de ahora en adelante me vas a decir cuando veas que mi ego me está engañando, que yo me estoy engañando a mí mismo. Bueno, pronto van a perder ese amigo, cuando les diga la verdad se van a enojar, ¿no? Se van a enojar. Pero bueno, hay gente que se molesta con cierta cosa, pero después la piensa, ¿no? Por eso se habla, ¿sí? Cuando alguien recibe una crítica, para el sabio, la crítica es un aprendizaje, y para el necio es una ofensa, ¿no? Y no importa si la crítica es acertada o no, es importante pensarla. Entonces en ese asunto de la relación maestro-discípulo es confiar en un ser humano que te diga la verdad, lo que piensa de ti, lo que va viendo, porque te está ayudando a crecer.
te está ayudando a crecer, como a él le ayudaron a crecer. Ahí estamos todos, ayudándonos, dándonos una mano. Por eso esa pintura, Miguel Ángel era el cuadro, sí, que está el dedo de Dios así y un ser humano, precioso, precioso. Y ahí estamos todos ayudándonos, ahí estamos, todos. Bueno, hay gente que no se da cuenta que puede ayudar y no lo hace. Tenemos que ayudar a esas personas que se den cuenta que necesitamos ayudarnos todos. Pero sí, el ego te engaña. Por eso el trabajo en equipo, el trabajo grupal, por ejemplo en psicología social, para que no te engañe el ego, para que puedas pulir tu ego, se usa el trabajo grupal. Y entonces en el trabajo grupal cada ser humano cumple un rol. Aquí en el ashram, por ejemplo, tenemos un trabajo grupal y cada ser humano cumple un rol en el ashram. Y si no cumple el rol, los otros se quejan y empiezan ahí las historias. Pero resulta que nos estamos ayudando a cuidarnos todo de que nuestro ego no nos engañe, ¿sí? Que nuestro ego no nos engañe. Y también al gurú lo están cuidando, en el sentido de que me están ayudando. Ay, el gurú se olvidó de algo, lo que sea, lo demás. Ahí todos nos estamos ayudando. Y además tenemos personas que nos ayudan en todo este trabajo. Entonces el trabajo grupal es muy importante para pulir el ego. No huyan de los trabajos grupales, no huyan de hacer algo en grupo, en equipo. Por eso el deporte en equipo, buenísimo, ayuda a crecer mucho a la gente el deporte en equipo. Mucho, es muy importante el trabajo en equipo, muy importante. Ahí te das cuenta que todos son importantes, todos. Por ejemplo, dice, no, en un equipo de básquet hay 5 suplentes y 5 titulares. Los 5 entran en la cancha y, bueno, por falta se fue 1, se fueron 2, se fueron 3, pero hay un jugador ahí que no sirve para nada, que es no tira bien al aro, no defiende bien, bueno, es el más débil, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué está en el equipo si no es buen jugador? Resulta ser que se van los 5 de la cancha titulares y quedan 4 de los jugadores que sí andan bien y el árbitro les dice, no tienen que ser 5, así que tiene que entrar el jugador que es el más débil, ¿no? Y puede continuar el partido, porque si no pierdes el partido. O sea que son 5 jugadores y 5 son 10. Todos cumplen un rol. Y el más débil se convierte en un jugador importante, en titular. ¿Sí? Imagínense, bueno, ahora construimos un cuartito, ¿no? No, es un cuarto hermoso, que ya lo querían usar de habitación. Gerardo ya lo estaban pensando mal. Era para las sábanas y ahí. Bueno, y entonces columnas, paredes. Dice, cada ladrillo cumple una función. El techo, las láminas. ¿Qué es más importante, las láminas o las paredes? ¿Qué es más importante, las láminas, las paredes o el piso? Es todo un trabajo, todos cumplen una función y ahí queda el cuarto. Completo. No la ventana. No, la ventana no es tan importante por la puerta. Todo cumple una función. Y ahí los seres humanos, cuando se trabaja en equipo, ahí te encuentras en situaciones donde te pules, te rozas y el ego ahí se va trabajando muy bien. Si no se tiene un maestro, es bueno tener un maestro, se los recomiendo. Es muy importante, vivo. Sí, sí. Aydan Levipse, maestro, ¿cómo manejar la muerte? Ojalá me responda para poder entender. Gracias. Manejar la muerte. Sí. Tu muerte o la muerte de un ser querido. Pero si es manejar nuestra muerte, que pienso que por ahí va, no le tengan tanto miedo a la muerte. A lo que hay que tenerle mucho, mucho miedo es a no vivir bien. Eso sí es terrible, no vivir bien. No hay manera de no morirse. Todo el mundo. Y uno dice, no, hay gente que resucitó. También se murió después. Resucitó, es cierto. También se murió. Toda persona
en el planeta tiene una vida limitada. Desde que nace se está muriendo de alguna manera. Es feo decirlo así, pero tiene una vida limitada. Tenemos una vida limitada, o sea que les profetizo, todos se van a morir. Sí, miren. Y les aseguro que van a comprobar esa profecía. Y entonces todos nos vamos a morir, ¿no? Y entonces eso no es el problema. Hay que aceptarlo. Lo que no hay que aceptar es vivir mal. Cuando uno vive bien, le pierde miedo a la muerte. No voy a hacer esto porque tengo miedo a morirme. No voy a hacer aquello porque tengo miedo del otro. No voy a ir de vacaciones porque es peligroso. No voy a viajar porque está el coronavirus. Dice, no vayamos a China. En cualquier parte te puedes enfermar o morir de cualquier cosa. ¿A qué le tenemos miedo? Todo en este momento hay un miedo tremendo. Hay gente que me pregunta, no sé si viajar, maestro, viaja tranquila o tranquilo. ¿Cuál es el problema? Bueno, puede ser que haya países que cierren sus fronteras, ¿no? Está pasando. Ya parece que hay países que van a cerrar sus fronteras en el sentido de que no va a haber, ni se puede salir ni se puede entrar. Va a estar interesantísimo, ¿no? Nos quedamos todos en el mismo lugar, nadie viaja. Se funden las empresas de aviación, ahí van a poner una cantidad de dinerito para que se pase la epidemia y se acabó la historia. Al final de cuentas nada es tan terrible, todos nos morimos. Acepten esa realidad desde el principio, pero el miedo más profundo que tenemos los seres humanos es a vivir, de verdad. Lo he visto muchas veces, a vivir. Cuando vives bien, ya le pierdes el miedo a la muerte. ¿Quién no se va a morir? Todos. ¿Cuándo te vas a morir? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia en tiempo? El asunto es la calidad. Dice, no, quiero vivir muchos años, entonces no me voy a mover y voy a quedarme tranquilo y no voy a hacer nada. Aburrido. ¿Qué es más valioso? ¿Vivir con calidad o vivir cantidad mal? No tiene ningún sentido eso. Dice, miedo a morir, alejar la muerte. Hay mucha gente que ya está muerta, viviendo. Cuando te bloqueas, ahí empiezas a morirte. Ese es el problema, la gente que está muerta en vida. Puse un escrito que no es mío y me gustó mucho ahí en la página que habla sobre ese tema. Es muy interesante ese escrito. Imagínense, muere la pasión. Si no hay nada que te apasione, ¿qué onda? ¿Para qué vives? No, es que hay que eliminar la pasión. No, pero estamos hablando de todo tipo de vida. Puedes tener diferentes pasiones y algunas muy constructivas. No estoy hablando de descontrol. Puedes estar un apasionado del arte, de la pintura, de la música, un apasionado del yoga, de la cábala, del desarrollo humano, la psicología transpersonal, un apasionado de la ecología. Pero cuando vives con ganas, la muerte no te alcanza, nunca. Entonces hay que morirse, pero así, tan activo, que medio como que tenga ganas la muerte de dejarte vivo, ¿no? Dice, no lo maten todavía, no lo maten. Pero te mueres vivo y la vida continúa, no existe la muerte. Si quieren, vuelvo a ponerles algo sobre la muerte. Me dicen dónde lo pongo para que lo puedas leer, para no hacer largo ahora el comentario. Pero la vida continúa, no existe la muerte. Sí, la transformación física, el físico desaparece, pero nosotros como partículas no desaparecemos. Así que no le tengan tanto miedo, no le tengamos tanto miedo, ¿no? Sí, ¿terminamos? ¿No? Hola, Reza. Usted ha comentado que los hijos de los que están en la orden y que han hecho un trabajo y servicio importante, si desean entrar en la orden, estas personas deberían empezar en el primer grado. ¿Jesús puede ampliar el comentario? Bueno, es un pensamiento
que me viene también por algunos comentarios del Satarjat, del maestro Gustavo, y lo vi muy lógico y lo he visto durante toda mi vida, que muchas veces a los hijos de los miembros de la orden que se han criado en un ashram, para honorificarlos, para que avancen, unas vueltas bárbaras, cuando en realidad ya nos han superado a nosotros, porque tienen muchas convivencias. Y entonces en ese sentido hemos visto toda esa realidad y poco a poco iremos acomodando las cosas. Porque sí, por lo menos directo a Geniam, porque ese hijo, ese niño, ya tiene 20 años de vegetariano, 15 años, desde que nació, ha vivido en todas las disciplinas. Lo único que necesita, a lo mejor, ir aprendiendo algunas cosas internas de la orden. Así que directo a Geniam y pronto a Getul, y hemos visto un buen resultado con eso, ¿no? Pero bueno, le damos muchas vueltas. ¿Por qué? Bueno, tenemos una manera, los seres humanos, tan extraña de hacer las cosas y no podemos evitar que haya en algunos lugares miembros de la orden que sin mala intención, digamos que les ponen como pruebitas a los hijos a ver si realmente es una persona adecuada, ¿no? Pero ya lo son, ya traen muchas cosas. Pero bueno, son puntos de vista que verán con el tiempo cómo se va a ir realizando. Porque hay seres humanos, miembros de la orden, que son, que tienen hijos y son especiales, tremendamente acuarianos, nos pueden ayudar mucho, nos están ayudando mucho a rejuvenecernos, ¿no? Así que hay que darles cabida, hay que darles lugar, hay que ayudarlos en realidad a avanzar rápidamente inclusive. ¿Qué más? ¿Terminamos acá? Irma Castro, hola, buenos días. Pero mi maestro casi no nos enseña nada, solo es ejercicio. ¿Cuál es su maestro? No sé cuál, pero me imagino que se refiere cuando usted dice que busquemos al maestro y que nos apoyemos en él. Lo relaciono con ese... Pero es su interpretación. Bueno, habría que ver. Les digo cómo funciona. Es el discípulo el que busca al maestro, es el discípulo el que pregunta, es el discípulo el que pide ayuda, es el discípulo el que busca comprender algunas cosas. En esta línea no canalizamos a la gente, no vamos a convencer a nadie. Si alguien no quiere convencerse, no se convenza, porque no es una cuestión de convencimiento, sino de conciencia. Así que, por ejemplo, a mí cuando tenía oportunidad de estar con el maestro, hacía como Gerardo, preguntaba muchísimo. Yo lo veo a Gerardo, para mí es normal. Pregunta mucho, no, pregunta lo que quiere. ¿Para qué estamos acá? A veces hay 120 personas y no preguntan nada. Ridículo. ¿A qué vinieron entonces? Ya lo saben todos, están todos iluminados. No tiene sentido, ¿no? He visto 700 personas juntas, ¿sí? Y de 700 personas en el Mahazum, ¿por qué no preguntan? Hay algunos que dicen, no, que justamente lo que habló el maestro en esa ocasión, ¿sí?, respondió lo que yo tenía como inquietud. Sí, eso también sucede, pero en realidad es el discípulo el que va o intenta, ¿sí?, aprender, el que debe hacerlo. No es el maestro que lo va a obligar, lo va a llevar de la mano. Le ofrece una mano para que aprenda, que crezca por sí mismo. Por sí mismo. Es muy importante. Pero recuerdo esas primeras veces con el maestro Marcelli. Una vez me tocó, porque él quiso subir a mi carrito, ¿no?, que era un carrito viejo. Un carrito, pero de los buenos. Un Renault 4, modelo 68. ¿Por qué te ríes? Lo conoces, ¿no? Sí, sí, barato, auto económico, ¿no? Y viejito además. Estaba chaca. Se subía en mi carro el maestro, había otros carros mejores, se subía en mi carro, ¿sí? Por ejemplo, lo llevamos a Minamar
de Carlos Paz a Miramar o de Córdoba a Miramar, pero fueron 4 horas, ¿no?, que tardamos. Es un mar interno que hay muy bonito allá en Córdoba, porque iba a haber una actividad, había un terreno posible para hacer un grupo ahí y un arran. Y entonces, durante 4 horas lo volvimos loco a preguntas al maestro, no pudo descansar nada, todo el tiempo. Terminaba de responder y otra, y así otra. Y el maestro respondía porque le preguntas, ¿no? Por eso ahora se les quitan. Sí. No, ahora me toca a mí, ¿no? Que me molesten, digo, no, que me pregunten. Sí. Bueno, terminamos acá. Muchas gracias a todos, ¿no? Los que están aquí presentes, los que están en línea. Pax.